Muy bien lo señaló el astrofísico vietnamita Trinh Thuan, conspicuo ganador del premio Nobel en la revista Paris Match. Dios regresa con mucha fuerza. Este sabio se asombra de que alguna vez en la historia humana se diera la anécdota de Napoleón y Laplace, según el cual el sabio entregó al emperador su libro sobre la mecánica celeste, y pocos días después, cuando el corso le comentó su extrañeza de que en ninguna de aquellas páginas se menciona al gran mecánico, Laplace, con la displicencia propia del ateo, resopló: yo no tengo necesidad de esa hipótesis. En aquel tiempo, este tipo de declaraciones eran aplaudidas como si fuera un dios el que las daba, pues la revolución había traído una nueva religión con la diosa razón como patrona. Incluso Augusto Comte, quien se autonombró promotor de la religión del hombre, propondría entronizar tal deidad en Notre Dame en vez de la Virgen María. Por eso Francia, la cuna de los viejos hugonotes, es hoy la meca del humanismo, donde aún subsiste alrededor de Bonaparte un culto a la personalidad al estilo del que se rendía a los dioses paganos. Pero pese a todo, por el arco del triunfo ha pasado esporádicamente Jesucristo, en las páginas literarias de François Mauriac o a través de alguna exitosa campaña evangelística de Billy Graham, en los Campos Elíseos. En su obra, La melodía secreta, citada por la revista francesa Thuan, declara: considerando la fabulosa precisión de los mecanismos que precedieron la evolución del universo para desembocar en el hombre, prefiero situarme directamente en el campo de los que creen en la hipótesis de un creador. Las cosas, pues, han cambiado bastante desde el tiempo de Laplace, y el propio Dr. Thuan expresa bellamente cómo más allá del universo en expansión se percibe a alguien tocando en un violín una melodía secreta. En su ilustrado concepto, la ciencia escaló el monte y encontró en la cima a la teología esperándola sonriente. Bueno, es importante, digamos, que ver lo que nos trae en lo que es reespiritualización. Primero porque, obvio, el siglo XIX fue un siglo, el siglo llamado el siglo de la teología del humanismo en todas sus formas. Cuando hablamos humanismo, colocan en el centro de la creación al hombre, encontramos figuras como Nietzsche, ¿sí? Como Augusto Comte, muy renombradas el siglo pasado y que en el momento del desarrollo de Francia, sus conceptos eran vistos como si estuvieran expresando la última palabra. Pero hay cuestionamientos y muy buenos cuestionamientos que se hacen dos personas como es el doctor Thuan, en el sentido de que uno hace alusión a lo anterior, en el sentido de que le está diciendo que si hay un reloj, pues evidentemente tiene que haber un relojero que hizo ese reloj. Y está hablando, y es algo que se lo hemos escuchado al pastor Darío muchas veces, de esa melodía y que detrás de todo el universo creado hay alguien con un violín, al creador que él llama. Y es el resurgir que acontece en este momento. O sea, si nosotros intentáramos hablar un poco de espiritualidad en el siglo XIX, no hubiera habido eco, porque estaban la revolución en su máxima expresión y hablar de espiritualismo no tenía sentido. Ahorita con lo que viene a acontecer, pues viene, como él bien lo llama, una reespiritualización, y es volver nuevamente a sus orígenes. Recordamos que Nietzsche escribió una frase muy célebre, de pronto la veremos más adelante aquí, que decía: Dios ha muerto, haciendo alusión a la razón. Y hoy todo el mundo decimos: Nietzsche ha muerto. Entonces, interesante. No sé si alguien quiere hacer algún comentario hasta acá, Mónica, no sé si alguien quiere hacernos y si no, continuamos. Bueno, es que yo creo que hoy en día el desconocer, es que ni siquiera los ateos pueden decir que no existe Dios, o así sea con el nombre que ellos lo quieran nombrar. O
sea, permitir que tanta perfección, tanta armonía hay en este universo solo porque sí, porque o hubo una evolución o simplemente hubo una explosión, yo creo que es algo totalmente inconcebible. Ni siquiera a las personas, los humanistas, los más pensantes, pues es absolutamente imposible porque es que si uno solamente desciende al cuerpo humano, o sea, que es un relojito, que todo es perfecto, que la vena, que el tendón, o sea, todo nuestro aparato circulatorio, respiratorio, absolutamente todo también sincronizado. Un simple corte, como el mismo cuerpo entra a defender, hay una infección y batallando. O sea, es tan perfecto que es imposible que vengamos de un sapo, de un mico, de lo que sea. Es decir, o sea, todo se queda en las meras teorías y la gente tratando de inventar y creyéndose totalmente dioses, tratando de crear teorías que yo creo que en últimas ni creen, solamente para llevar la contraria de no aceptar que semejante perfección solamente la puede hacer un creador perfecto como el que tenemos, ¿no? Cuando uno estudia teología ve dos tesis de lo que es la revelación. Y una de las grandes huellas que deja Dios es la revelación que deja dentro de su creación y le da la capacidad de pensar y es la revelación general que llamamos, y otra es la revelación ya especial que le da a sus hijos. Pero esa revelación general es lo que tú mencionas y es eso, es demasiado perfecto, o sea, demasiado perfecto que la sincronía que hay en la composición de un hombre que le funcionen todos sus sistemas, el sistema circulatorio, el sistema respiratorio, el sistema reproductor, todo en una misma unidad perfectamente sincronizado como el relojero, o sea, perfecto. Sería uno demasiado ignorante el pretender desconocer hechos tan grandes como esos. El pastor Darío dice, yo prefiero equivocarme creyendo que no ir a equivocarme tratando de ignorar lo que para mí es real. O sea, ahora cuando sale uno y mira la naturaleza, la creación, cómo se fomenta el ciclo de la lluvia, cómo llega a tempranas horas, cómo lo hacen las aves, muchísimas cosas que uno no le encuentra una razón lógica, sino hay un creador detrás. Ahora cuando nosotros sabemos que Dios es un Dios de propósitos, todo, absolutamente todo tiene un propósito en la creación. Aún aquellas cosas que nosotros decimos que no nos parecen, pero sí hay una razón de ser. Y descubre uno que hay alguien, hay una mente brillante, un diseñador detrás que obviamente tuvo que realizarlo. El pastor Darío también nos daba un ejemplo de decirle que a pensar y desconocer la creación es tanto como coger un parqueadero de carros, durante 500 años almacenar los carros y al final de los 500 años ir y sacar un Rolls Royce de allá. Eso se compuso, se armó con todos los pedazos de ahí. Es igual, tratar de uno de explicar que la creación se formó por un hecho de casualidad de la vida. No hay razón de ser. Nosotros nos moriremos mejor con la convicción de que hay un Dios y es más fácil de explicarlo. Gracias. Bonnie, continuemos, por favor. Neoprotestantismo. La búsqueda espiritual posmoderna, en el caso latinoamericano, tiende a ser de un corte neocatólico. La gente no abandona su matrícula vaticana, pero la acomoda a corrientes snob. Un ecumenismo carente de fronteras permite sin rubores ir a misa, confesarse y comulgar y simultáneamente pertenecer a organizaciones nueva era de metafísica, control mental, positivismo existista, yoga, astrología, o valerse de las terapias de cuarzos, colores, aromas y demás embustes de la nueva hechicería. El fenómeno es tan viejo como la Iglesia romana, siempre abierta a influencias ajenas al cristianismo original. En el cruce de los siglos XIX y XX, durante la llamada decadencia, hubo en Europa quienes pretendieron conciliar el vanguardismo artístico con la religión romana y se llamaron abiertamente neocatólicos. Uno de ellos, Emmanuel Signoret, llegó a escribir: el olvido de Palas florece de nuevo en el huerto de nuestro Señor. Cuando el viento de la barbarie sopló en el mundo, los religiosos católicos salvaron en el área de los claustros las obras maestras del genio pagano. El fuego de las vestales no se ha apagado, sino que sigue brillando en los cirios eclesiásticos.
Yo soy de un país en el que el culto de la Venus de Arles se confunde con el de María Santísima. Sobre la expresión estética de aquel tiempo, Pompeyo Jenner escribió su obra Literaturas Malsanas, en el cual sostiene que para ser decadente se necesita una cierta degeneración de la sustancia nerviosa cerebral, una anemia profunda, y el criminalista César Lombroso, por su parte, incluyó a los artistas de la decadencia en sus análisis conductuales. La situación actual no difiere de hace 100 años, en lo artístico ni lo en religioso. Ante ello, dentro de la Iglesia evangélica hay quienes sotto voce se declaran partidarios de intentar un neocristianismo. Error por definición. El cristianismo no acepta neo, vetero, ni algún otro prefijo o sufijo que lo altere. Es cristianismo a secas. Tal vez podríamos pensar, eso sí, en un neoprotestantismo que permita a nuestro árbol dar el fruto de hoy, nutrido por su raíz de ayer. Reordenamiento. Con todo, lo más importante al inicio del tercer milenio es la nueva sed espiritual, fortalecida por el hecho simple de que el materialismo creía haber logrado la muerte de Dios, pero nadie pudo encontrar por ninguna parte, en ningún agujero negro especial, el eterno cadáver. Por el contrario, el historiador Paul Johnson ha presagiado: henos aquí al final del que se suponía iba a ser el primer siglo ateo, y Dios sigue vivo y con buena salud y reina en el corazón de miles de millones de personas en todo el mundo. A fines del siglo XX, Dios tiene grandes perspectivas. El próximo siglo será el suyo. Solo que, como se lo ha expresado muy bien el obispo Fulton Sheen, la contienda en la nueva centuria no será entre católicos y protestantes, sino entre quienes creen en Dios y quienes creen que ellos mismos son Dios. Hemos llamado a los primeros vitalistas y a los segundos autonomistas. A nadie debe inquietarle el uso en un libro como este de la palabra vitalismo, solo porque ella ha servido para expresar conceptos no cristianos. Mencionemos solo dos casos. El aristotelismo veía en el alma de todo ser viviente el principio vital. La biología, a partir de Bergson, ha creído que las fuerzas físicas, químicas y mecánicas dependen de una fuerza vital superior a ellas. Muchos pensadores se han llamado a sí mismos vitalistas, incluso ateos tan radicales como Russell, pero la palabra en sí no es propiedad particular de nadie y se ajusta precisamente a la idea que este libro quiere transmitir. Expliquemos. Vitalismo espiritual es un intento de definición de la fuerza de las fuerzas, de la causa sin causa de las causas, el principio sin principio de todos los principios, que es el mismo fin sin fin de todos los fines. Me explico. Lo que se puede conocer acerca de Dios es evidente para ellos, pues Él mismo se lo ha revelado, porque desde la creación del mundo, las cualidades invisibles de Dios, es decir, su eterno poder y su naturaleza divina, se perciben claramente a través de lo que Él creó, de modo que nadie tiene excusa. Romanos 1, 19 al 20. Autonomismo humanista. Por su parte, y en oposición al vitalismo espiritual, el autonomismo es propiamente la deificación del hombre por su propia voluntad, la más antigua, refinada, presuntuosa y por lo tanto satánica forma de humanismo. La vasija de barro con ínfulas de alfarero, el efecto erigiéndose en su causa, la criatura empinándose a la categoría de su creador. En la intimidad de tu arrogancia dijiste: yo soy un dios, me encuentro en alta mar sentado en un trono de dioses, pero tú no eres un dios aunque te creas que lo eres. Tú eres un simple mortal. Ezequiel 28, 2b. No puede soslayarse que algunos grupos conocidos como cristianos han calificado a los creyentes de pequeños dioses, contra la evidencia bíblica y aún el simple sentido común espiritual. Hay que poner en orden muchas cosas. No podemos seguir en el protestantismo sin reforma que identificó Dietrich Bonhoeffer hace ya tantos años.
Bueno, gracias, Mónica. Bueno, hablemos un poco de lo que es el neoprotestantismo y efectivamente tenemos que remontarnos históricamente a lo que el pastor Darío está llamando aquí y al fenómeno que sucede por allá como en el 332, 327, cuando sube Constantino como emperador romano. Antes de Constantino, lo que fue Neocleciano y hubieron las grandes persecuciones a los cristianos es lo que conocemos nosotros en las catacumbas, pero la resistencia hizo que el cristianismo se conservara puro y creciera. Y eso restringió y lo hizo permanecer perenne. Hoy en día lo que trae aquí a colación el autor es lo que se conoce como el ecumenismo. Y el ecumenismo es no importa lo que tú hagas, no importa, todos los caminos conducen a Roma, aquí todos nos salvamos, entonces tú puedes ser nueva era, puedes ser lo que quieras, si crees en un Dios serás salvo. Ese es un Dios de amor, por lo tanto no habría, y obviamente acontece un fenómeno que es la ignorancia grasa, que permite que se lleguen a esos. O sea, hoy en día, esto lo escribe el pastor Darío por allá hace como en 2012, y hoy en día encontramos a un papa que está llamando al ecumenismo, y uno dice, wow, de por Dios, o sea, la ignorancia crasa. Pero el ecumenismo viene revuelto con algo que cuando uno ve historia del cristianismo se conoce como el fenómeno del sincretismo. También recordemos que con Constantino y los siguientes emperadores eh, convirtieron al cristianismo como la religión oficial del imperio. Cuando se convierte, la religión tal vez es el peor mal que le puede pasar a la religión, porque eso genera que mucha gente que tenía dioses paganos, pues evidentemente con el objeto de hacerse algunos beneficios que le traía tener la religión oficial, pues los camuflaron. Por eso el culto que tenían a Diana, pues es el culto que hoy en día se le ve a la Virgen María y muchas cosas que efectivamente no son, eh, a mí me parece, perdón, abro comillas, porque había el culto al dios Piscis o al dios pez, y durante 40 días en la época de los romanos se comía solamente pescado, y hoy en día lo vemos como la época de la cuaresma, y es evidentemente unos temas paganos metidos dentro de la religión oficial cristiana que no tienen absolutamente nada que ver, pero nada que ver, ¿sí? Pero yo creo, yo me da culpa, yo he de confesarlo aquí, que no lo sepamos sino nosotros, que uno, eso sí, en los primeros días de la cuaresma iba allá y uno salía con la señal en la frente y se sentía orgullosísimo. No sabía por qué, pero eso le parecía a uno como chévere y eran 40 días de arrepentimiento. En un año que tiene 365, pues chévere, no se arrepentía en esos 40 días. Lo importante era que había que morirse en esos 40 días para morirse arrepentido, porque el resto tenía 325 días para hacer lo que uno quisiera y no había problema. ¿Sí? Entonces es un tema de todo lo que mencionaban aquí cuando lo leía Mónica, yo me veía, o sea, el tema de las piedras, de los cuarzos, de la nueva era, y uno era católico y comulgaba con todos estos temas y le parecía que eso era normal, porque era el tema de una ignorancia grasa, pero completamente grasa. Y es lo que nos acontece. Solo cuando tenemos la oportunidad de ir a la palabra de Dios, tenemos la oportunidad de que se nos quiten los velos y decir, de por Dios, ¿cómo yo hacía esto? Pero yo creo que tan ignorante era nosotros como lo eran nuestros líderes religiosos para el entonces los curas, que lo que nosotros investigábamos era todo menos la palabra de Dios. Nosotros conseguíamos un libro, cómo interpretar la Biblia, ¿sí? Cómo interpretar los sueños, cómo interpretar, pero menos jamás ir a la palabra de Dios. Comenzando porque recuerden que nosotros somos afortunados. 50, 70 años atrás las misas se daban en latín, entonces menos por ese lado porque no entendíamos latín. Bueno, a través de esa ignorancia espiritual, los que estamos leyendo la Biblia en un año, perdón, hago paréntesis, estábamos mirando el libro de Oseas.
Dicen que es el libro gomelo de la Biblia, pero yo creo que es el libro que menos gomelo es, porque es que al pobre Oseas lo mandan que se case con una prostituta, o sea, yo no le veo nada de gomelo. Pero fundamentalmente, el próximo devocional lo voy a trabajar sobre eso, es lo que el libro habla sobre el desconocimiento de la palabra de Dios, el desconocimiento total del Señor, lo que lleva, cómo Dios se mortifica porque no lo busquen a Él cuando Él ha dejado la palabra, ¿sí? Y yo quiero leer dos partes de Oseas. Oseas 3 en el versículo, perdón, Oseas 4 en el versículo 1 dice, escuchen israelitas la palabra del Señor, porque el Señor va a entrar en juicio contra los habitantes del país. Ya no hay entre el pueblo fidelidad ni amor, ni conocimiento de Dios. Y el versículo 6 dice, pues por falta de conocimiento mi pueblo ha sido destruido. Puesto que rechazó el conocimiento, yo también te rechazo como mi sacerdote. Ya que te olvidaste de la ley de tu Dios, yo también me olvidaré de tus hijos. Dice, wow, ¿sí? Y Dios es el libro de Oseas es simplemente la recriminación al pueblo de Israel porque se han olvidado de él. Y lo que termina haciendo es eso, es que dice, como ya no conocen ni saben quién soy yo, pues se prostituyeron. Por eso le dice, ve y te casas con una prostituta para hacer un tema simbólico. Es lo que pasa acá. Evidentemente es el desconocimiento total. Nosotros preferíamos en esa época, y lo admito, que uno prefería leer un libro de la nueva era, cualquier otra cosa. Y eso era muy de la mano con lo que nosotros veníamos mirando y conocíamos. Dale, Moni. Pues, yo creo que tal vez esto también es como un llamado de atención porque pienso que hoy en día también muchas personas cristianas que debemos tener entendido que tenemos la verdad en nuestra mente y en nuestro corazón, también apela a ese tipo de creencias, ¿no? O sea, no es en vano que puede encontrar uno en un negocio de un cristiano una sábila o cosas de ese tipo, porque, o sea, pienso yo que hay gente que vive muy aferrada a creer en algo para que las cosas funcionen. Y pues si no solamente este tipo de cosas, que un cuarzo, que una sábila, eh, muchas veces queremos ayudarle a Dios con otro tipo de cosas y en última, esto muy ligado con el primer libro que leímos, los ídolos que llevamos por dentro, todo ese tipo de cosas, o sea, nos aferramos a cosas, a personas, al trabajo, al éxito, y le quitamos realmente esa majestuosidad de Dios tratando de acomodar a otras cosas que puede que no sea el cuarzo, que no pueda, puede ser que no vayamos al brujo, pero sí estamos confiando en otras personas o en otras cosas para tener ese éxito o ese bienestar. Entonces también yo creo que es un llamado de atención a decir qué cosas viejas estamos trayendo nosotros como cristianos para no darle la gloria a Dios, que son cosas sutiles que se nos pueden estar metiendo en nuestra vida y terminamos siendo así de doble ánimo. Yo creo en Dios, pero si le puedo pegar una ayudadita con esta cosa, pues me sirve. ¿Mm? Amén, cierto. Janet. Gracias, Ivancito. Esto me lleva a también que hace poco estuve escuchando unas prédicas de David Bacochea, donde habla de todas las filosofías falsas que se están vendiendo hoy en día. Sí, incluso en nuestras mismas iglesias, en las mismas iglesias cristianas, se está desviando la verdad de una manera impresionante y es ver cómo nosotros estamos recibiendo información y nosotros qué estamos haciendo con esta información que estamos recibiendo. O sea, sí estamos llevando la palabra de Dios a la verdad, sí la estamos llevando a la práctica, porque me he sorprendido pues en consejería que personas que ya llevan un tiempo de cristianismo todavía preguntan, venga, ¿y eso de positivismo, yo puedo escuchar eso? ¿Eso sí está bien? Entonces, ¿qué estamos haciendo nosotros los cristianos? O sea, no es un título que digan, oh, qué chévere, porque está de moda, sino es algo que tenemos que vivir para poder defender la verdad, lo que es verdad, y la defendemos como actuando, no solamente hablando, porque lo decía, creo que fue ahí, o no sé dónde lo escuché, que decía, tus acciones no me dejan escuchar lo que dices, ¿sí? Entonces, o sea, es muy confrontante
el ver que hoy con tantas filosofías, ¿dónde estamos los cristianos? ¿Dónde? Y hablaba mucho de cómo estamos eligiendo nosotros a nuestros gobernantes, ¿sí? Nos estamos dejando llevar por lo que dice la gente o qué estamos haciendo, estamos defendiendo la verdad. Entonces va muy de la mano hacer la verdad viva. Gracias, Yanecitas. Gracias, Yanecita. Sí, tienes toda la razón. O sea, eh, traemos unas creencias que solamente cuando nosotros estudiamos la palabra, que es la fuente de verdad, podemos quitarnos esas mentiras. Y esto no lo hace el pastor, no lo hace uno a través del conocimiento, gracias a la iglesia que da muchos cursos, que tiene el Instituto Bíblico, que tiene el Factor, y uno va conociendo efectivamente de qué se trata. Yo tengo una anécdota curiosa, y es cuando celebramos para el año pasado, que hicimos la reunión en la terraza, eh, estábamos ahí y una niña, no quiero decir quién, entonces dijo, no, vengan aquí todos los que somos del signo Capricornio. Sí, entonces yo, ups, ya no lo he entendido. Pero bueno, así éramos todos, realmente que traíamos una serie de temas que nada que ver y que van en contra de la palabra, pero que es nuestra obligación, evidentemente, ir al conocimiento de la verdad y nosotros mismos armarnos un juicio. Con lo que decía Janet, es importante porque cuando usted conoce la palabra no se deja decir mentiras, ¿sí? ¿Qué, qué es esto y esto? Uno dice, ¿esto es bíblico? ¿Está realmente en la palabra de Dios? ¿O va en contra de lo que dice la palabra de Dios? Y ahí uno descubre y se hace sus propios juicios. Y obviamente tenemos la ayuda del Espíritu Santo, que es la que va a reagurdir y nos va a decir, evidentemente, si eso es cierto o no es cierto. De ahí destacamos dos temas fundamentales. Pastor Darío habla del vitalismo espiritual, que es la causa de las causas, y es que el Espíritu Santo siempre va a morar en nosotros y siempre nos va a confrontar, a llevar a la verdad, es lo que va a hacer, ¿sí? Y efectivamente ahí es donde nosotros volvemos al origen del origen, y es conocer realmente que nosotros simplemente somos la criatura y volver a nuestro creador. Contrario a eso está el autonomismo humanitario, pues es el mismo humanismo donde el centro del universo es el hombre como fuente máxima de conocimiento, y en la cual evidentemente muchos se embelezan en darle, recordemos que el propósito principal de la nueva era es la misma mentira que se le vendió a Eva en el huerto en el sentido de decir, vea, si usted estudia y revisa y mira el Dios que lleva interno, entonces usted tiene un pedacito de Dios porque nosotros hemos sido hechos a imagen y semejanza, entonces seremos parte del Dios grande. Una certa de mentiras que fue lo mismo que le dijeron a Eva y le dijeron, si usted como eso será como Dios. La nueva era es la misma mentira disfrazada de nueva. Eso no tiene nada de nuevo ni es ninguna era. Pero es lo que nosotros hemos venido nosotros promulgando y que creo que la mayoría de los que estamos aquí con el tema de pensamiento positivo y con todas las mentiras que hemos adquirido y que gracias a Dios en la medida que conocemos la verdad podemos ir quitando esas mentiras de nuestro entorno y saber cuál es la verdad. Recuerden que el Señor Jesucristo dice, y conoceréis la verdad y la verdad los hará libres. Nosotros somos libres en la medida que conozcamos la verdad y tengamos argumentos. Y la verdad está en la palabra de Dios, ¿sí? Muchas de esas cosas nos dicen, bueno, ¿dónde está la palabra de Dios? Ahora, hay veces que la gente saca textos del contexto para armar un pretexto. ¿Sí? Entonces, cuando vemos que Gamaliel le dijo, el Señor Jesucristo le dice, ¿y cómo hago yo para nacer de nuevo? ¿Acaso yo tengo que ir y meterme al vientre otra vez de mi madre y volver a nacer? Y si tú lo coges, la gente que cree en la reencarnación dice, mira, eso es bíblico. Entonces sacan el texto del contexto y arman un pretexto. Pero si uno sigue leyendo, el Señor Jesucristo aclara, dice, no, el que nace de la carne, carne es, aquí tiene que nacer es del espíritu, y da toda la explicación filosófica del tema. Pero como eso sucede, o sea, normalmente todas las sectas siempre arrancan con algo de verdad. Y cuando uno se da cuenta está metido en una completa ignorancia. ¿Sí? Es fundamental, por eso todo lo que estamos haciendo en este momento y lo que la iglesia hace es fundamental para tomarlo. El pastor Darío dice escucharlo todo y retener lo bueno. Y eso es lo que tenemos nosotros que hacer. No sé, Mónica, ¿tienes algún comentario, alguna más
sobre el tema? No, pues solamente con respecto del tema del vitalismo, finalmente era lo que tú decías de la verdad revelada, ¿no? O sea, con ver al que es la creación sabemos que la fuerza vital es Dios y ningún humano, ni por más que invente cualquier teoría, podrá, y creerse Dios, pues no podrá ser, pero ni una mínima parte de lo que realmente es Dios. Entonces, todos estos humanistas están llamados a recoger y precisamente es lo que el pastor Darío nos dice acá. Aquí la guerra ya no es entre católicos y cristianos, sino entre los que creemos en Dios, o sea, los ¿De cristianos acuerdo? en general y el resto del mundo. Amén, así es. Pero donde más piedra nos tiramos es entre nosotros mismos los cristianos. Bueno, avanzamos un capítulo. Eh, Realmente queremos pedirle excusas, vamos a cortar un poquito antes. Primero porque no alcanzamos a ver el capítulo 3 y segundo porque vamos a arrancar con llaves del poder del cual están invitados a participar. Realmente queremos hacer un tema ameno, espectacular y algo que tenemos que entender nosotros, que así como hay unas leyes de la física que las estudiamos y las vemos y siempre decimos que la ley de la gravedad, ¿sí? Que la ley de la aerodinámica, son leyes físicas que son comprobables, pues el Señor no solamente dejó leyes en el campo físico, sino que dejó unas grandes leyes en el campo espiritual y que cuando nos montamos y operamos dentro de esa ley, pues obtenemos un resultado acorde con la palabra. Y aún, el que no es cristiano, pero se monta en esa ley, obtiene esos resultados, porque las leyes se hicieron tanto para creyentes como no para no creyentes. Entonces es muy chévere realmente lo que vamos a ver a continuación. Vamos a colocar el link ahí. Si alguien se anima, chévere. Lo queremos hacer charladito, rico, bien bonito y recordamos las famosas llaves del reino que nos dejó esa herencia, una muy buena herencia y revelación que le da Dios al pastor Darío. No sé si alguno de los que está aquí quiere hacer algún comentario, pregunta, eh, disertar sobre el tema, bienvenido sea. Amor, y no tanto como, o sea, teniendo en cuenta, buenas noches, teniendo en cuenta lo que tú hablabas de, digamos que jocosamente, del evento, de lo que tuvimos que una persona, pues alguien de los que estaban en una de nuestras reuniones dijo lo de el signo zodiacal, bueno, y esas cosas. Fíjate que digamos que es muy, así empezamos todos, porque es la renovación de la mente. Y la renovación de la mente es, o sea, no por el hecho de que estemos aquí, ya tengamos más tiempo en madurez, ya más información, más conocimiento, hemos podido tener mucha más instrucción, pues tenemos que pensar que de alguna manera hicimos un recorrido y nos sacamos una gran cantidad de mentiras porque nosotros estábamos convencidos de que eso era la verdad, porque existen verdades. ¿Cuántas verdades existen? Sí puedes repetirlo, Aurorita. ¿Cuántas verdades existen? ¿Cuántas cabezas hay? Entonces, hay que pensar en que de alguna manera todo esto que estamos aprendiendo es precisamente para quitar esas mentiras que nos ha vendido la cultura, que nos ha vendido en los medios de comunicación. O sea, ustedes ven un programa de televisión de astros inmediatamente después de una prédica de un pastor en un canal, por ejemplo, o de una misa. Entonces, el ataque frontal para confundir a las personas está en todos lados y nosotros hemos pasado por eso. Yo creí en muchas cosas que hoy en día digo, wow, o sea, es absurdo que uno vaya. ¿Cuántas veces no? Yo estuve en colegios católicos y me pusieron la cruz acá. O sea, no tenía ni idea. La verdad es que me enteré de qué pasaba con esa cruz porque mi esposo me lo contó. Imagínense cuántos años pasaron para uno repetir, hacer cosas. Hay personas que todavía se santiguan cuando está siendo cristianos y porque creen que eso los cubre, es un simbolismo, ¿sí? Y todas esas cosas y todas esas prácticas es precisamente la renovación de la mente, lo que habla la palabra de Dios de que es la renovación de la mente. Y la renovación de la mente es poco a poco, no es instantánea. Es poco a poco en la medida que cada uno de nosotros se preocupa por aprender más de la palabra, de la verdad. Eso. Gracias, vida. Creo que es importante conocer y ver este tipo de
a veces es bueno recordar todos estos tipos de cosas y para nosotros fundamental. Recuerden que la ignorancia de la ley no sirve de excusa. Y es eso. Yo rompo todas las mentiras en la medida que conozco la verdad. Y conoceréis la verdad y la verdad los hará libres. Bueno, cerremos. Nubia Cecilia Pérez, por favor, ahora si cerramos esta edición, gracias. Sí, señor. Buenas noches para todos. Buenas noches. Te damos gracias, bendito Dios. Gracias, Padre Santo, Señor, por este momento, Señor, este tiempo que tú nos has regalado, bendito Dios, de conocimiento, Gracias, Padre Señor, Santo, Señor Dios por todo lo Todopoderoso, que tú porque nos además tu palabra dice, Señor, que tu pueblo se pierde por falta de conocimiento, Señor, y muchas veces, Sí, Señor, a Señor, nosotros Dios nos hace falta, Todopoderoso, Señor, Señor. escudriñar tu palabra y entender tantas cosas que dice en ella, bendito Dios, para poder entender tantas verdades espirituales que muchas Sí, veces Señor, son Dios ocultas, bendito Todopoderoso. Dios, a nuestros ojos, bendito Dios, y que tal vez nosotros Sí, Señor. no hemos tenido el discernimiento, Así es, bendito Señor. Dios, de entender, Señor, y de poner en práctica nuestras vidas, Dios. Gracias, Padre Santo, Señor, porque sabemos que tú nos brindas, Señor, estas valiosas herramientas y este tiempo, bendito Dios, para aprender, bendito Dios, para que podamos abrir nuestros ojos, Dios, y entender, bendito Dios. Y gracias, Padre Santo, Señor, por ese conocimiento y esa sabiduría, Señor, y ese discernimiento que tú, Señor, le has dado al pastor Darío, bendito Dios, Sí, y por Señor. medio de él nosotros aprender tantas cosas y tener tantas cosas claras en nuestras vidas, bendito Dios. Te damos infinitamente gracias, bendito Dios, por nuestras vidas, por las vidas de cada uno de los que estamos aquí, Señor, por la vida de Janet, de Iván, Señor, y de Moni, bendito Dios, y Sí, gracias, Señor. Señor, por usarlo, Señor, como herramientas, bendito Dios, para enseñarnos, bendito Dios, para poder, Señor, tratar estos temas de una manera, Señor, tan agradable, Señor, y de tal forma que podemos entender, Señor, de una manera fácil y concreta, Dios. Te bendecimos, Dios, quedamos en tus manos, Señor, y te damos infinitamente gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Amén y amén. Bueno, chicos, no se les olvide, los que quieran estar en Llaves del Poder, ahí vamos a colocar un link para que quiera entrar lo haga con el mayor de los gustos. Bueno, nos encantó saludarlo. Dios los bendiga. Gracias. Un abracito. Amén. Bye, bye. Bendiciones A para Chao. todos. todos. Nos vemos dentro de un rato. Gracias. Gracias. Chao, Pues, chao. Muchas gracias. Chao. Luego nos vemos. ¿Sí? Dime, cielo. No te entendí. ¿Que en el correo qué? Sí. Sí. El Drive. O sea, entro es al Drive. Madurez espiritual 2020. Yo tenía un... Ah, no, ese no es Llaves del Poder 2020. ¿Es el mismo que tengo yo aquí? No, así. Bueno, recibidos. ¿Reenviamos el mismo link?
Ajá, ajá, ajá. ¿Cómo vida? Faltan 4 minutos. Ya lo envié ahí, cielito. Por este link nos uniremos. Sí, ya lo dejé. Sí. Mm.
Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo dices, vida? Aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, debemos mover.